Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Bueno, mira, os vamos a enseñar hoy un pequeño brico que hemos hecho ahora a la vuelta, que realmente hemos echado un poquito de menos durante el viaje, ¿no? Que era como una mesa auxiliar que te venía bien, pues eso, pues si no quieres sacar la mesa, ¿no? Estás de paso, no quieres sacar la mesa grande o para ayudarte a cocinar, ¿no? Como de mesa auxiliar, pues queríamos una mesita aquí. ¿Qué intentamos hacer antes de partir de viaje? Pero ¿qué pasaba? Que claro, el tablero que lleva la furgo es este, ¿no? Es este, que como veis es muy finito. Entonces fuimos a preguntar y nos dijeron, claro, es que aquí este tablero no va a aguantar la mesa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, luego es verdad que ya llegó la hora de irnos de viaje y tuvimos que partir, ¿no? Para Rusia, no teníamos tiempo. Y nada, nos fuimos sin hacerla. Entonces, luego durante el viaje es verdad que, ¿no? Le dimos alguna vuelta, no fue fácil hacerla. Hablamos al final con Joan Josep, el chico que nos ha hecho el mueble, ¿no? De Camperízate todo en uno, y como siempre tiene muy buenas ideas, nos dio y nos dijo, bueno chicas, realmente lo que tenéis que hacer es cambiar el tablón de atrás, ¿no? Poner un tablón más gordo y para que os aguante realmente, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo cambiamos todo esto? Pues fue sencillo. La historia es que encontrar un tablero es realmente sencillo y es barato. En el Leroy o tiendas similares podéis encontrar tableros muy baratos por 7 u 8 euros. Lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta una cosa: hay que hacer la plantilla, que ya la tenéis aquí, en la madera que sacáis, exactamente igual. Entonces, en el Leroy no te van a recortar los bordes, te hacen cortes rectos. Entonces nosotros fuimos a un carpintero y en el carpintero le dimos la plantilla, nos la hicieron exactamente igual, y de ese tablero aprovechamos para hacer también la mesa, para que nos cortase lo que queríamos de mesa. Una cosa que hicimos mal fue que al hacernos el tablero le dijimos que nos hiciese exactamente los mismos agujeros, y ojo, porque estos agujeros seguramente sean más pequeños. Al ponerle el remache son un pelín más pequeños. No pasa nada porque luego ha quedado bien encajado, pero bueno, no hace falta hacerlos tan grandes, porque esto es el hueco de los que lleva originales, que son unos de plástico y son muy gruesos. Sí. Una vez que ya tienes la madera, necesitas unos tornillos que son remaches realmente, porque eso va enganchado, esos tornillos van enganchados en el metal. Entonces necesitas comprar los remaches y luego necesitas, a no ser que tengas una remachadora, necesitas que alguien te lo haga. A nosotras nos lo hizo un carpintero de metal muy simpático que nos los puso, y después ya simplemente la tabla la atornillamos con los tornillos y ya está. Buscamos unos que tuviesen la base, ¿no? el final plano, Claro. ¿no? para que no resaltasen, no sí, sobresaliesen mucho, ¿no? Sí. Y ya está, la verdad. Sí, esto que veis aquí, ¿no? Bueno, no va con la mesa, pero lo aprovechamos para hacerlo al mismo momento, ¿no? Ya que quitábamos la tabla, y es un hilo que va a la parte que abre la puerta para poder abrir la puerta desde dentro, ¿no? ¡Clic! Entonces, muchas veces es verdad, ¿no? Que cuando estábamos durmiendo es verdad que en esta no puedes como abrir desde dentro bien. Entonces, bueno, con esto, plan, ya os lo enseñamos ahora cómo va y ya puedes abrir. O sea que si os interesa, para hacerlo a la vez está muy bien. Bueno, y luego nada, ¿no? Ya pusimos el tablero y esto no tiene más misterio. Realmente compramos unas escuadras abatibles, ¿vale? Y ya está. O sea, pones la escuadra abatible a la mesa y ya está. Entonces aquí tienen dos cositas.
y sube y baja. Las escuadras abatibles son bastante pequeñas, entonces va a ser difícil que las encontréis en una tienda o en la que hemos dicho antes, en el Leroy o en algo de esto, Sí, porque no las encontramos. normalmente son para mesas mucho más grandes, entonces son muy grandes, muy gruesas y entonces tuvimos que buscarlas por internet, que no vais a tener problema, pero vamos, físicamente Sí, nos es verdad que las encontró- buscamos y no conseguimos encontrarlas, pero son muy grandes. Bueno, pues nada, eso es todo, ¿no? Es una tontería, pero a nosotras es verdad que como que le dimos muchas vueltas a esta mesa, ¿no? Y nos costó Sí. y creemos que ha quedado guay y bueno, pues si os da Es alguna para idea... animaros, que aunque no seáis unos manitas, Eso, podéis hacerlo. sí, como nosotras, ¿no? No manitas, pero mira, qué hemos- mesa más guay tenemos. No hemos joder. hecho nada, pero está aquí. Así es. Bueno, pues nada, gracias como siempre por vernos y si os puedo ayudar, pues ahí queda, ¿vale? Venga, un abrazo. Chao, chao.